Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que les va a volar la cabeza. Hoy amigos vamos a sumergirnos en uno de los romances más comentados y misteriosos del mundo de las telenovelas turcas, la supuesta relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar todos los rumores, las pistas, las fotos, los chismecillos, todo lo que ha circulado en internet sobre este posible romance que, si fuera cierto, habría incendiado el mundo. Porque ya saben, Burak Özçivit, el galán de Karasevda y Kurulus, Osman, un hombre que tiene a media Turquía suspirando, y Neslihan Atagül, la bellísima protagonista de Amor Eterno y Hijos de la Noche, una actriz con un talento descomunal y una presencia que hipnotiza. Imagínense a estas dos estrellas juntas, explosivo. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Solo humo, especulaciones de fans, o realmente hubo algo más entre ellos? Y por supuesto, no olvidemos que Burak Özçivit está felizmente casado con Fariye Evcen, una de las actrices más queridas de Turquía, y Neslihan Atagül también tiene su propia historia de amor. Entonces, ¿qué nos depara este misterio? Vamos a averiguarlo. Pero antes de que sigamos, y si son nuevos por aquí, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ningún vídeo nuevo sobre sus series y actores turcos favoritos. Y denle un buen like a este vídeo si les gustan los chismes y los secretos del mundo del espectáculo. Me ayudarán muchísimo. Ahora sí, comencemos a desentrañar este enigma. Todo empezó, como suele suceder, con una serie de rumores que comenzaron a circular en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. La chispa inicial fue su trabajo juntos en la exitosa serie Karasevda, o Amor Eterno en español. En esta serie, Burak Özçivit interpreta a Kemal, un ingeniero idealista, y Neslihan Atagül Anian, una joven artista de una familia adinerada. Y bueno, la química entre ellos en pantalla era incandescente. Sus escenas románticas, sus miradas profundas, sus roces sutiles pero llenos de significado, todo el mundo hablaba de la increíble conexión que tenían. La manera en que se miraban, la ternura que irradiaban en cada escena, la pasión contenida que se podía sentir, era evidente que había una conexión especial. La verdad, era muy fácil creer que esa chispa que se veía en la pantalla podía haber trascendido a la vida real. Los fans, por supuesto, fueron los primeros en emocionarse y en empezar a especular. ¿Será que hay algo más? ¿Realmente son solo amigos? ¿Qué pareja harían? Las redes sociales ardían con comentarios, teorías y deseos de verlos juntos en la vida real. Los foros y grupos de fans dedicados a la serie se inundaron de mensajes analizando cada gesto, cada foto, cada entrevista en busca de señales. Y a medida que la serie avanzaba, las especulaciones se intensificaban. El éxito arrollador de Karasevda solo alimentaba la fascinación por sus protagonistas y, por ende, las especulaciones sobre su relación. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de un buen chisme y ávidos de contenido para sus publicaciones, se unieron a la fiesta. Empezaron a publicar fotos y vídeos de los dos actores juntos, fuera del set de grabación. Fotografías en eventos promocionales, en cenas, en entrevistas conjuntas. Cada imagen era analizada al detalle, buscando cualquier indicio de un posible romance. Los tabloides se deleitaban con titulares sensacionalistas que avivaban las llamas de la especulación, utilizando frases como «amor en el set», «nueva pareja a la vista» o «Burak y Neslihan, más que amigos». Una de las pistas más comentadas fueron las declaraciones de algunos supuestos testigos. Según estos testimonios, Burak y Neslihan solían pasar mucho tiempo juntos fuera del trabajo. Se les veía cenando en restaurantes exclusivos, paseando por las calles de Estambul, compartiendo momentos en eventos sociales. Por supuesto, estas afirmaciones no estaban respaldadas por pruebas concretas, como fotos comprometedoras o vídeos reveladores, pero alimentaban aún más la curiosidad y la intriga. Los rumores se propagaban como la pólvora, y la imaginación de los fans y los medios de comunicación no conocía límites. Se especulaba sobre citas secretas, viajes románticos y una relación que se mantenía en secreto para proteger la imagen de los actores y el éxito de la serie. Pero, aquí viene lo interesante. Aunque la gente hablaba de una supuesta relación, ambos actores siempre negaron cualquier vínculo romántico. En entrevistas afirmaron que solo eran buenos amigos y que la química que veían en la pantalla era el resultado de su profesionalismo, su talento actoral y su intenso trabajo en equipo.
Insistían en que se sentían muy cómodos trabajando juntos, que se admiraban mutuamente como profesionales y que disfrutaban mucho de la experiencia de rodar Karasevda. Burak, en particular, solía destacar la importancia del respeto y la confianza en su trabajo con Neslihan, enfatizando que se trataba de una amistad basada en el compañerismo y la admiración mutua. Neslihan, por su parte, siempre se mostró agradecida por la oportunidad de trabajar con Burak y valoraba su profesionalismo y su dedicación. Sin embargo, la negación de ambos actores no detuvo los rumores. Al contrario, algunos lo interpretaron como una señal de que estaban tratando de ocultar algo. Si no hay nada, ¿por qué lo niegan con tanta vehemencia?, se preguntaban muchos. Si fueran solo amigos, no tendrían necesidad de negar nada. Esta línea de pensamiento alimentaba aún más la sospecha de que había algo más, una relación que se mantenía en secreto para evitar problemas con sus respectivas carreras o con otras personas. Y así, la historia del supuesto romance entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül siguió creciendo, alimentada por la especulación y la imaginación de sus seguidores, así como por el afán de los medios de comunicación de generar contenidos atractivos y sensacionalistas. La intriga se extendió más allá de las fronteras turcas, llegando a oídos de los fans de la serie en todo el mundo. Traducidos a múltiples idiomas, los rumores se multiplicaban y se compartían en diferentes plataformas, creando una comunidad global de especuladores que analizaban cada detalle y se aferraban a la esperanza de que sus ídolos estuvieran juntos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis de fotos y vídeos, y debates apasionados sobre la veracidad de la supuesta relación. Los fans creaban cuentas dedicadas a Burak y Neslihan, compartiendo fotos editadas, vídeos románticos y mensajes de apoyo a la pareja, con el firme deseo de que su amor trascendiera la pantalla. ¿Qué pasó entonces? Con el tiempo, la tormenta mediática se calmó, aunque las especulaciones nunca desaparecieron por completo. Karasevda llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de muchos fanáticos, pero marcando un hito en la carrera de ambos actores. Y tanto Burak como Neslihan siguieron adelante con sus vidas personales y profesionales. Burak, en una decisión que puso fin a muchas especulaciones, se casó con Fariye Evcen, una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. La boda, celebrada en una fastuosa ceremonia, fue un evento mediático de gran envergadura y disipó cualquier duda sobre los sentimientos de Burak. Desde entonces ambos han demostrado ser una pareja muy estable y querida por el público, compartiendo momentos familiares y profesionales que han consolidado su imagen como una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento turco. Tienen un hijo, Karan, y se les ve muy felices juntos, construyendo una familia que irradia amor y armonía. Por su parte, Neslihan Atagül, después de algunos rumores sobre posibles romances, comenzó una relación con Kadir Doğulu, otro actor turco. La conexión entre ellos fue evidente y su relación ha demostrado ser sólida y estable a lo largo de los años. Actualmente están casados y también han formado una familia. Esta unión, que ha perdurado en el tiempo, es una clara evidencia de la estabilidad y la felicidad de Neslihan. Además, su matrimonio con Kadir Doğulu, así como su posterior vida familiar, dejaron muy claro que sus supuestas relaciones con otras personas, incluyendo la especulación sobre Burak Ozceğit, solo eran eso, especulaciones infundadas producto de la imaginación y el deseo de los fans. La historia de amor entre Neslihan y Kadir ha demostrado ser auténtica y duradera, y han construido juntos una vida llena de amor y apoyo mutuo. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, basándonos en la información disponible, en las declaraciones de los involucrados, en las evidencias y en la evolución de sus vidas personales, parece ser que no hubo un romance real entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. La intensa química que tenían en la pantalla, la cual fue innegable y uno de los pilares del éxito de Karasevda, y el hecho de que ambos fueran solteros en ese momento, generaron las especulaciones y avivaron los rumores. Sin embargo, todo apunta a que fueron solo rumores, alimentados por la gran popularidad de la serie, la belleza y el atractivo de sus protagonistas, el morbo inherente a las relaciones entre actores y actrices, y el deseo de los fans de verlos juntos. Es probable que se llevaran muy bien, que se sintieran cómodos trabajando juntos, que compartieran una profunda amistad y que construyeran una relación basada en el respeto y la admiración mutua, pero no parece haber ido más allá de eso. Y honestamente es algo totalmente comprensible. Son personas profesionales, con carreras exitosas, con responsabilidades y con vidas personales separadas, que deben ser respetadas. La intensa conexión que se vio en pantalla fue producto de su talento, su profesionalismo y su habilidad para interpretar.
Personajes románticos y apasionados. Y hablando de sus carreras, quiero destacar el gran talento de ambos. Burak Özçivit es un actor muy versátil, que ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes, desde el romántico galán Kemal hasta el guerrero Osman Bey en Kurulus, Osman, una serie de acción y drama que ha tenido un éxito rotundo en Turquía y en otros países. Su atractivo físico combinado con su talento actoral, lo han convertido en uno de los actores más populares y reconocidos de Turquía. Neslihan Atagül, por su parte, es una actriz con una sensibilidad y una expresividad impresionantes, que ha conquistado al público con sus interpretaciones. Sus ojos, su voz y su capacidad para transmitir emociones la han convertido en una de las actrices más talentosas de su generación. Ha protagonizado series de éxito como Amor Eterno, Fatih Arville y Hijos de la Noche, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Los dos son grandes profesionales, dedicados y apasionados por su trabajo, y eso es lo que más importa. Es fundamental, además, destacar la importancia de separar la ficción de la realidad. Los actores son profesionales que interpretan personajes y que, por lo tanto, pueden transmitir emociones y sentimientos que no necesariamente corresponden a su vida personal. Es importante respetar la privacidad de los actores y actrices, y no dar por sentada ninguna información que no esté confirmada. La especulación sobre las relaciones sentimentales de los famosos es común, pero debemos ser conscientes de que se trata de una intrusión en su vida privada y que, en muchos casos, puede ser perjudicial. Así que, en resumen, el supuesto romance entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül probablemente fue solo eso, una especulación. La química que vimos en pantalla fue un producto de su talento y su trabajo, y no necesariamente un reflejo de lo que ocurría en sus vidas privadas. Y por supuesto siempre debemos respetar la privacidad de los actores y actrices, y no dar por sentada ninguna información que no esté confirmada. Es importante recordar que son seres humanos, con sentimientos y con derecho a su intimidad. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes sobre este supuesto romance? ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿O simplemente fue la magia de la televisión? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlos. Compartan sus teorías, sus análisis de fotos y vídeos, y sus deseos sobre el destino de estos dos talentosos actores. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudarán mucho. También activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por estar aquí, por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los misterios y secretos del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es como una telenovela, llena de sorpresas, emociones y a veces, un poco de drama.